Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este espacio, un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas. Hoy la verdad estoy muy contenta de compartir con dos mamás que la verdad nos van a transmitir un gran mensaje. Y bueno, nuestro tema de hoy es cómo seguir de pie frente a la vida ante la adversidad. Creo que es algo muy complicado cuando nos sucede, lo que nos sucedió cuando perdemos a nuestros hijos, pero bueno, vamos iniciando. Bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita. Vamos a iniciar con Ale Treviño, es de Monterrey, México, bienvenida. Gracias. Maru Alamilla, es de Guadalajara, México, bienvenida también. Muchas gracias. Pues bueno, empezamos. ¿Quién es Ale Treviño? Treviño, bueno, soy de Monterrey, me casé muy joven y estaba trabajando en Televisa Monterrey en el área del clima cuando estaba embarazada, ya estaba casada, y decidí irme a mi casa para disfrutar mi embarazo, ya las cosas cambiaron y nació mi hija Teresa. Muy feliz con ella, después nació mi hijo Sebastián, empecé a trabajar en otra área. A los 6 años de Teresa le diagnostican leucemia. eh, Mi vida cambió por completo, renuncié a mi trabajo, trabajé con ella, nos habían dicho que era una enfermedad de mucho tiempo, que íbamos a estar constantemente yendo y saliendo al hospital, y mi hija solamente estuvo 2 meses con la enfermedad porque era una leucemia muy agresiva. Entonces, desde que nos diagnosticaron, digo nos diagnosticaron porque te incluye a la familia, o sea, la familia también está con la enfermedad, mi mundo cambió. Yo estuve, cuando nos dijeron que tenía la leucemia, yo estuve fuera de mi realidad como 2 días, no lo creía, yo decía, mi hija no puede tener cáncer. Eh, con el paso de los días lo fui aceptando y me llené de mucha fe, seguir adelante, estaba muy positiva, todo iba bien, pero pues bueno, las cosas siempre son muy diferentes como nosotros las creemos que van a suceder. Cuando ella fallece, nuevamente me salgo de mi realidad. eh, Mi duelo lo encaucé muy rápido, ni siquiera que era un duelo. Al mes yo formé una fundación para ayudar a niños que tuvieran el mismo problema que mi hija o enfermedades que no pudieran pagar el tratamiento con mi familia, con amigos. Después nace mi hijo Marcelo, después al año tengo otra pérdida, que era un bebé que no nació, tenía 4 meses de gestación, corazoncito dejó de latir. Yo decía, pues otra vez a mí. Me dolió también, obviamente, mucho esa pérdida. Pasa el tiempo, llega mi hijo más, pasa el tiempo y llega Isabela. Entonces, Isabela a los 10 meses, enferma de un resfriado, algo muy simple, empieza a complicar, la llevo al hospital, el viejo me dice, ¿sabes qué? Sus pulmones están también, la interna, y de llegar, yo, pues de todos los niños que había con neumonía, Isabela era la niña más, como, se veía muy bien, y me habían dicho que me iban a dar de alta en un par de horas. Me sentí tranquila, que la veía bien, todas las 6 horas convulsiona, o como yo. Yo decía, no puede ser, no, otra vez a mí, uno no puede hacer esto. Me estaba volviendo loca, porque Isabel estuvo una semana en el hospital y la semana que estuvo en el hospital siempre estuvo, cada vez iba empeorando su condición. Entonces, para mí una semana fue terrible porque no había buena noticia, no había mejoría y yo decía, no lo acepto. Eh, Prometí muchísimas cosas a Dios en ese tiempo que estuve yo en el hospital y cuando ya las cosas estaban muy críticas, que nos dijeron, ¿saben qué? Ya no hay nada que hacer. Yo estaba literal sentada en la banqueta del hospital tirada, porque no podía levantarme. Yo decía, no puedo seguir. No soy una mujer muy devota de la religión católica que van a la iglesia siempre, pero creo mucho en Dios. Creo que la relación que tengo con Dios es diferente al estar yendo a la iglesia o irme a confesar. Y yo decía, si existes, necesito que me des la fortaleza para yo pararme. Tengo 3 hijos que me están esperando en mi casa y me estoy muriendo ahorita. Si se va mi hija, no lo voy a soportar. Yo ya había en ese momento dado la voluntad de Dios y yo dije, ok,
la que llevar, yo necesito que me hagas fuerte a mí, porque yo no quiero ser una mamá que está reprimida, yo no quiero ser una mamá que ya no sepa de la vida, mis hijos me necesitan, yo quiero ser una mamá que nuevamente vuelva a sonreír, que nuevamente vuelva a soñar, que para ellos se entera. A lo mejor con mis ratos, pues sí, de como me sienta mal llorar, y sentí una fortaleza en mí para poderme despedir de mi hija, pero los días siguientes fueron muy difíciles y yo decía, Dios, necesito algo. A mí lo que me ayudó para poder seguir adelante fue, primero que nada, el apoyo de la familia es importantísimo y sobre todo aceptar la voluntad de Dios. Si tú no aceptas, tú estás fuera de tu realidad, entonces esto es más difícil. Se presentó la oportunidad de yo tomar un diplomado en psicología del Instituto de Elizabeth Kubler-Ross un año, para mí fue, yo creo que lo que me hizo ver la vida desde otro punto, porque en Teresa yo no hice o no me di el permiso de llorar lo que tenía que llorar, de gritar, de enojarme, porque yo el duelo lo disfracé. Luego, al mes, me dije, a ver, ya, su ropa la saqué, empecé a formar la fundación, pero yo no me daba el permiso de llorar, yo me decía, no voy a llorar, que ella está bien y me la voy a dejar descansar. Con el diplomado me di cuenta que tenemos que darnos el permiso de llorar, tenemos que darnos el permiso de enojarnos, tenemos que darnos el permiso de muchas cosas según lo que vayamos sintiendo con con todas las emociones que traemos acumuladas, que vayan fluyendo. Y empecé a ver la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Para mí es el aquí y la ahora, el disfrutar cada día. Te puedo decir que al ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo pasé, para mí es como mi misión de vida. Me ayudo yo. Que digo, bueno, esto tiene un razón de ser todavía. Digo, son cosas que no jamás vas a superar, porque un hijo no se puede superar, ni un hijo puede reemplazarlo por otro. O sea, cada uno es único. Entonces, cuando yo me siento mal, yo me doy el permiso de llorar y mis hijos saben que mi mamá está llorando, le vamos a dejar llorar. Solamente van, me dan un abrazo y ya. Pero ellos saben que yo tengo que llorar. Si no, llega un punto en el que ya no voy a poder más y voy a explotar. Me ha pasado. Entonces, me doy esos permisos de, de ya, cuando me siento que ya no puedo más, a ver, ok, este día me siento así, este día a lo mejor me la voy a pasar en la cama, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de salir, y me doy ese permiso. Pero ya cuando yo me descargo, digo, para arriba y a lo que sigue. No puedo dejarme caer porque ellos me necesitan. Y a veces nosotros nos encapsulamos tanto en nuestro dolor que nos olvida los que están detrás que también están sufriendo, porque ellos también sufren. Desde que, yo lo digo con mi hijo Sebastián, que es el mayor, que le tocó la pérdida de sus dos hermanas, cuando a mí me dan el diagnóstico de Teresa, yo ya no pensé en Sebastián, yo estaba pensando solo en Teresa. Entonces, cuando pasa el tiempo, digo, Sebastián, ¿qué sintió? O sea, él se quedó solo, mi mamá estuvo nada más con mi hermana, entonces la familia también sufre, la familia, los hijos también sufren, la pareja también sufre. Eh, y es un apoyo, es un todo. Entonces, ahorita yo la vida la veo desde otro punto de vista, me imagino que la mayoría de los que hemos pasado esto, ya no le temes a la muerte, ya no le temes a las cosas tan banales de la vida, ya lo había desde otro punto de vista, ya hay muchas cosas como el sentarte a leer un libro, como el ver a lo mejor un día que está lloviendo, a disfrutar las pequeñas grandes cosas que tiene la vida. Sí, la verdad es que una de las cosas que nos deja esta experiencia es realmente voltear a ver lo importante, que se nos olvida cuando llevamos en el día a día, se hace cotidiano y no volteamos a ver las pequeñas cosas, bien como lo dices, que realmente en el punto de observar, empiezas a ver cosas que decías, bueno, ¿y esto cuándo estaba? Porque ni cuenta me había dado, ¿no? Sí, Porque claro, sí, que yo ni siquiera lo he visto mil veces y nunca lo había visto de esta manera. Entonces es cierto, tanto de los aprendizajes que nos dejan esta experiencia y nuestros hijos, porque yo creo que ellos son los que también son nuestros grandes maestros, es esa parte, ¿no? De voltear a ver. ¿sabes qué es lo que me permite seguir cuando ese ser amado que se va te dejó tanto amor? El amor es el conecte que sigue. O sea, yo me siento en comunicación y conectada con mis hijas, a pesar de ya no tenerlas físicamente, siento que la esencia de mis hijas sigue y permanece en mí. Entonces, esto también me ha ayudado mucho.
el amor es la clave de todo para poder seguir. Agarrarme de las cosas que te interesa con solo 6 años me dejó cómo afrontó ella su enfermedad. Con Isabela, que era una bebé, a pesar de que era una bebé, me demostraron muchas cosas. Entonces, para mí, me quedo con las cosas como el amor, que es lo que me mantiene conectadas. Maru, ¿quién es Maru? Hola, hola, hola. A sus órdenes. Pues Maru Alamilla, es una mujer que pues me tocó enfrentar un proceso que nunca imaginé. La verdad es que cuando nuestros hijos se enferman o sucede algo, dice uno, sí, me desvelo, los cuido, te rompes en mil pedazos, pero jamás imaginas que a uno de tus hijos puede pasarle algo. En la familia en lo particular, no había habido una pérdida tan significativa. Me tocó conocer la muerte en un segundo y de golpe. Soy mamá de 3 hijos, de 2 hombres. El mayor es Paul. Paul tenía 17 años, iba a cumplir 18. Cristian tenía 11 años y medio. Y María Fernanda tenía en ese entonces 9 años. En julio del 2009 partimos a Tecate, Baja California, a un paseo familiar. Y de regreso tuvimos un fatal accidente que nos marcó la vida. Ahí Maru se quebró y mis 2 hijos pierden la vida, el 19 de julio del 2009. En el instante muere Cristian y Paul muere a las 48 horas. Y Fernanda está hospitalizada muy grave. Y pues confrontar la vida desde ese punto de vista en un momento, un domingo como hoy, o sea, pues es traumático, es muy complicado, muy difícil. Y aquí inicia el proceso de búsqueda, porque lo que sí siempre tuve muy claro era que yo sola no iba a poder con esto. O sea, a mí me llegó a pensar en quitarme la vida y, y no, o sea, yo no quería que, ay, es que me doy una cortadita y me voy a cortar las venas y a lo mejor me muero. No, no, no. O sea, Maru quería morirse. O sea, realmente, o sea, yo no quería caerme de las escaleras y quedar toda desdichada. No. Que esto no hubiera algo en el que yo no pensaba en nadie. En ese entonces mis padres vivían, mi hija estaba hospitalizada, mi esposo iba manejando y realmente dices, ¿cómo puedo vivir si él iba manejando? O sea, ¿cómo puedo seguir con él? O sea, esto es muy, muy, muy complicado. O sea, los seres que más amas en este mundo, porque yo recuerdo a mi madre siempre fue muy pegada a mi papá. Y aquí en este caso, yo siempre fui súper apegada. Yo anhelé toda mi vida tener un hijo varón. Yo crecí entre puras mujeres. Mi familia hay mucha mujer. Y yo tenía 4 hermanas. Entonces, para mí, el que Dios me hubiera dado la oportunidad de tener un hijo hombre y lleno de bondad, como era mi hijo mayor, pues era como un agradecimiento muy grande el verlos crecer. Ya estaban dejando de pelear. Entonces, pues realmente aquí es donde inicia un parteaguas y pues a empezar un después de este proceso. Esta soy yo y pues ha sido una retro de muchos años, de un día tras día, perdonar hasta que me di cuenta que yo no era Dios para perdonar. Soy una simple mortal que vino a vivir una experiencia de lo más difícil y complicada que puede haber. Eh, Quisiéramos escoger, yo le decía a mi esposo, o sea, si Dios me diera la oportunidad en este momento de cambiar vida, por el que fuera, o sea, pero pues no es así. Las mamás y los papás que estamos en este proceso sabemos que esto no hay intercambios y al igual que Ale, pues yo perdí completamente todo el, el miedo, la incertidumbre de llegar a partir, o sea, sin embargo, pues tengo una hija que merecía vivir con el amor y la entereza y dignidad de mi parte. También un día comprendí que yo no podía elaborar el duelo de mi esposo. Él tenía que llevar su proceso y yo tenía que llevar mi proceso.
pero sí hubo muchas complicaciones familiares, personales, emocionales, y pues surgir de las cenizas. No había opción, no había opción. Y pues cada día de mi vida me di cuenta que si yo no hacía un trabajo interior conmigo misma, no iba a poder rescatarme nada ni nadie. Solamente allá el arquitecto de nuestro destino, el de arriba. Y no estoy hablando de religión, porque muchas veces en los grupos Renacer dicen, ay, es que yo soy cristiana, católica, soy, no, no, o sea, yo hablo de lo que es el poder divino de arriba. Y también me doy cuenta, porque hace unos días platicábamos Rosario y yo, que no por el hecho de haber pasado esta gran tragedia, porque es una tragedia familiar, nos exime de que la vida ya no nos va a tocar nada. O sea, esto es lo más grande que tenemos que padecer, pero con esto no estamos en libre posición de que jamás vamos a volver a tocar dolor o situaciones adversas. Entonces también eso, pues Maru lo aprendió conforme el paso del tiempo, de los años, y cada día de mi vida es un aprendizaje, pero siempre consciente que el amor infinito de mis dos hijos, ese lo llevo conmigo y ese nadie me lo puede quitar, ¿verdad? Entonces, ha habido muchas situaciones en el trayecto de nuestras vidas que es imposible enumerar aquí en la reunión, pero lo que sí puedo yo comentar a todos los papás, sobre todo los que inician y que nos hacemos en ese momento tantas preguntas, tantos cuestionamientos, y que un día nos damos cuenta que nadie nos los va a responder más que la vida. La vida nos va haciendo de alguna manera experiencias y pues de ahí vamos otra vez retomando el camino. Entonces, pues aquí estoy de pie con una hija viva, porque pudo no haber estado en este mundo. A mí me tocó ver a mis 3 hijos tirados en la carretera, suicidios. Entonces, esa parte, durante muchos años yo la quise borrar de mi memoria, porque me atormentaba, me hacía un daño terrible, porque pues realmente dices, o sea, ¿cómo es posible que veniendo con sus propios padres, yo ahorita a 11 años de distancia tengo en casa a la mascota que venía con nosotros, se fracturó, lo operaron, su cadera, lo operaron, y él anda por aquí danzando como si nada. Entonces dices, oh my God, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Y pues aquí estoy, y sí, con más fuerza de lo que imaginé que podía soportar. Entonces, creo que a Nico y a Chayito les tocaron los primeros meses de verme desfallecida, devastada, derrotada. O sea, yo creo que me tocó en mayo el primer congreso de Renacer en México. Y pues tocando puertas, me tocó llegar aquí a Guadalajara, porque yo viví en Tijuana, Baja California, y pues de alguna manera empecé a hacer una relación pues con la que hoy es mi familia Renacer, ¿verdad? Y aquí estamos. Oh, fíjate, Maru, de verdad es cierto cómo la memoria te lleva a esos momentos. Y yo, es cierto, recuerdo cuando te conocimos, estabas muy devastada, obvio, tenía muy poquito tiempo, Sí. pero sí, ahí tenemos una gran lección que es, lo tienes que mover. Si no te puedes quedar estancado viendo pasar la vida, que entonces ahí te vas a quedar. Aunque tú venís con el corazón destrozado, a lo mejor arrastrando los pies y el corazón en el piso, lo veniste. Te diste la oportunidad de venir y de conocer a otros papás y mamás y de conocer otras historias y de conocer a personas que han vivido lo mismo que tú y que a lo mejor tenían un poquito más camino andado y ya tenían la paz en su corazón que todos ansiamos en el momento inicial. Y entonces es cuando dices, ay, hay esperanza, hay algo que me puede ayudar y entonces tal vez voy a seguir adelante y voy a volver a vivir, porque al principio sobrevivimos. Entonces, creo que eso es bien importante, pero aparte, um, yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí cuando yo iba a ir a la primera vez que me enteré que había grupos,
Y decía, no, pero pues los demás tienen más hijos, yo no tengo más hijos, era lo único. A veces pensamos que lo que nosotros vivimos es lo peor. Y nosotros Claro, somos las que sufrimos más. Y a nosotros nos tocó la peor parte. Entonces, cuando llegas y te das cuenta, en estos casos, no se compara porque nada se compara, cada quien tiene su Sí, no. historia de vida, no podemos comparar. Ujú. Pero entonces empiezas a ver que hay personas que están en la misma situación, se quedaron con los brazos vacíos, no perdieron dos o más hijos, en fin. Entonces dices, ah, no, pues no soy la única, entonces no debo de ser egoísta y debo de ser como más, como no tratar de victimizarnos tanto, ¿no? Porque a veces creo que caemos en la victimización, que no nos hace nada bien. Pero bueno, yo creo que es parte de un inicio de lo que nos toca vivir. Hay una frase que para mí es así como siempre la llevo. Dicen que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces ya depende de nosotros. Tenemos dos caminos. O nos vamos por el camino de tirarnos y ya no seguir adelante y ya, que la vida se nos vaya. O decir, voy a intentarlo, porque al principio estás negada y dices, no, no quiero vivir, no, no quiero nada. Pero cuando tú pones un poquito de voluntad, por más difícil y más doloroso que sea, es posible, pero tienes que decir, lo voy a intentar. Ya con eso, estás dando un paso a seguir adelante. Claro. totalmente, Ale. Perdón. No, 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 que Fíjate, fíjate que hace mucho tiempo que yo no estaba, como quien dice, en apoyo de lo que es algunas mamás de nuevo, que van empezando este proceso. Pero un día estaba sentada aquí en la casa, tu casa, y vi que en el grupo ponían unas mamás que estaban muy mal y que no sabían cómo pasar el día. Y me remonté en ese momento cuando yo me revolcaba como perro, o sea, como si me hubieran dado un balazo, yo aventaba el florero, o sea, los cubiertos, me gritaba, me revolcaba así literal, y me remonté mucho con los ojos que miraba a mi esposo y a mi hija viéndome, o sea, sin poder decir nada, porque, o sea, estaba llena de rabia, de dolor, de frustración, o sea, cómo podía salir el sol si las caritas, los niños, sus voces no los escuchaba. Entonces, son diosidencias con el trayecto uno va aprendiendo, pero lo que les quiero platicar así rápidamente, y pues creo que todas lo hemos vivido, Chayito y Nico, pues ni se diga, pero si te a esas mamás hace muy poquito, unos días, en un lugar público, y les vi su cara cuando llegaron, cómo me contaron, cómo se expresaron lo que estaban pasando, pero sobre todo cuando se fueron. Su rostro no era el mismo, ni su mirada era la misma. Entonces, pues ahí está el amor de ellos, porque finalmente no soy yo, porque si yo no hubiera pasado esto, pues yo no entendiera. O sea, en el camino ustedes saben que nos dicen infinidad de cosas que, uy, bueno, yo por dentro decía, ay, ¿por qué no se te muere a ti? ¿Verdad? O sea, dice uno muchas cosas que de verdad te salen y, por ejemplo, en lo particular yo soy muy explosiva, o sea, yo estoy de buenas y se me nota, y estoy de malas y se me nota perfectamente, o sea, es algo que me cuesta mucho disimular, entonces pues realmente me vine muy contenta, me vine y se me vino a la cabeza una frase de Facundo Cabral cuando le informa a Teresa de Calcuta que había muerto su familia y le dice, estás en un grave problema, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, mi esposo ese día tenía algo que hacer aquí en casa y no iba a ir a trabajar y me dijo, ay, te vas a ir con tus amigas. No, no me voy con mis amigas. Voy a repartir parte de lo que llevo en mi corazón, le dije. Como que así, como que, ay, pues bueno, ¿verdad? Sí, Pero así es, o sea, y hace mucho que yo había dejado, en parte por la pandemia, pues parte de la vida, cosas que le van pasando a uno, pero realmente es muy bonito cuando te da la oportunidad, la vida, de poder dar un aliento de esperanza, sobre todo porque uno sabe perfectamente bien que para uno en ese momento se le acabó el mundo. No claro. nomás se fueron ellos, se fue nuestro ser en ese instante, ¿verdad? Pero bueno, todo Chayito, eso quería compartir. gracias, Adrián. Gracias. Logras ponerte de pie de la pérdida de bueno, tu hija primero, pero sí, a lo mejor, obviamente lo tenemos que contar resumido, pero aparentemente se hace muy fácil, ¿no? Y
Y dices, no, bueno, pues sí, que a lo mejor las personas que están iniciando en el camino y dicen, "Ay, o sea, ¿qué les pasa? Como que no puede ser". Entonces, ¿de dónde salen esas fuerzas? Es cuestión de carácter, es cuestión de historia de vida, es cuestión de la esencia de cada persona. ¿De dónde salen esas fuerzas? Yo creo que es dependiendo de cada persona, pero algo muy importante que dijo ahorita Maru, cuando tienes una pérdida que te paralizó la vida y empiezas a notar que la vida sigue y que la gente sigue sonriendo, eso te molesta, que dices, yo estoy sufriendo, ¿por qué la gente sigue sonriendo? Con el tiempo vas entendiendo que la vida no se detiene, se dota. Y lo que la gente te va diciendo, le ganas, como si eso fuera que de echarle ganas, a un ángel y todas esas cosas, que nosotros también antes de la decíamos y entendimos que la gente lo hace para hacernos sentir bien. Sin embargo, no nos sentimos nada bien No, con esas frases. Yo cuando Teresa, yo empecé a buscar grupos, pero los busqué en Facebook y empecé a hacer mi grupo de los que han perdido hijos de México y de otras partes y entendí que existían más mamás que me comprendían, porque es como si nos conociéramos de toda la vida, como si habláramos el mismo lenguaje. Yo siempre lo he dicho, es como si conociera de toda la vida y que tú sabes exactamente lo que yo estoy sintiendo, sin comparar dolores, porque no podemos comparar, cada uno lleva su dolor. Y eso me ayudó mucho con Teresa. Con Isabela ya fue así, tengo que buscar una ayuda más profesional, pero yo no quería ir con psicólogo. Yo decía, no, yo no fui con un psicólogo a que me diga ganas, y no porque el psicólogo no sepa, es un profesional, obviamente, pero yo necesitaba algo más. Como yo ya había leído muchos libros de Elizabeth Kubler-Ross, se presentó la oportunidad y también la biocidencia. Yo inicié el diplomado el 20 de febrero, el día que Isabela iba a cumplir un año. Entonces dije, a ver, Dios me está mandando señales. Inicié el diplomado y la verdad que eso me ayudó ya en la parte de Isabel y de todo lo que ya llevaba yo acumulado y dije, "No, necesito algo más fuerte", y la verdad me ayudó muchísimo a entender y a permitirme que está bien que te enojes, está bien que llores, está bien que un día no quieras hacer cosas, eh, a ver la muerte de la forma más natural y otra cosa bien importante, a no volver a decir por qué a mí, porque nadie de nosotros tenemos ningún convenio con Dios, con la vida, somos simples mortales, no llevamos fecha de caducidad, a veces podemos decir, pero ¿por qué? Si tenía apenas 6 años, si tenía 10 meses, sí, no tenemos, la muerte es así y no tenemos fecha de caducidad. Entonces, cuando entendemos el proceso de la muerte como algo natural, es más fácil entender la vida. sí es. No, y aparte, siempre decimos, ¿no? Yo creo que todos decimos, ¿por qué a mí? Pero realmente no nos pasó a nosotros. Nosotros fuimos el conducto para que ellos llegaran a la vida, pero son seres independientes, no son de nosotros. Cada uno tenía que vivir esa experiencia de vida. Pues a Dorian le tocó solamente vivir 11 años, no necesitaba más, lo supongo, pero Exacto. sí, era él el que tenía que vivir esa experiencia, que sí, por algo me tocó compartir esta experiencia de vida con él y tener la dicha de ser mamá. Pero bueno, somos seres independientes y a veces eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque no tenemos el título de propiedad, nadie nos dijo esto yo en este hospital, no, obviamente no, pero eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Vale, por otra parte, el bebé, cuando tienes un bebé en gestación, como dices, te costó mucho trabajo, porque aparte es una pérdida muy incomprendida por la sociedad, por la mayoría. Exacto. Sabes que yo siempre, yo lo digo, yo era de las personas que decía, ¿cómo puede una mamá sentir, porque conozco muchas mamás que no pueden superar esa pérdida, y decía yo, que ni siquiera llegases a conocer a tu bebé. Cuando yo lo viví, yo dije, a ver, es tu bebé, alguien parte de ti. Y te dicen los médicos, no, ay, no, señora, va a tener otro hijo, como si fuera, ay, hombre, es una mascotita. Bueno, ni con las mascotitas podemos decir eso porque no somos únicos. Entonces, me costó mucho trabajo y entendí que es una vida también y que duele mucho. Llegas con una ilusión, porque crías a ese bebé, llegas con la ilusión y estás en la maternidad y cuando te dicen, uy, tu corazón ya dejó de latir,
tenemos que iniciar con un proceso ahora para sacarlo, y el proceso es muy doloroso y muy fuerte. Yo estuve 2 días en el hospital, yo dije, no, voy a salir con mis brazos vacíos, y no es un poco, ay, o sea, tienes más hijos, mucha gente lo dice, y tampoco estamos exagerando con él para que él hubiera, siempre decimos, si me hubiera cuidado, si hubiera hecho esto, y eso, y nada puede cambiar, la realidad es esta, y si tú estás pensando en el hubiera, lo único que estás haciendo es lastimándote más, no existe, o sea, no hay forma de que tú cambies la vida, pero duele igual, duele como mis hijas, me dolió mucho, tuve mi proceso de duelo con él, estuvimos aprendiendo muchas cosas. Así es, nosotros tuvimos la fortuna de que conocer a varias chicas que son nuestras amigas, hermanas queridas del grupo ECA, que es grupo para pérdidas estacionales y a edad temprana. Y la verdad es que aprendimos mucho de ellas y aprendimos a respetar esa parte de esos duelos, porque pues a veces también nos volvemos egoístas, y como dices tú, Ale, ay, bueno, pues si el niño tenía 11 años y ese bebé ni siquiera lo conocieron, entonces ¿cómo le va a doler más? No, sí, no se trata de a ver quién le duele más, cada uno tiene su pérdida, cada uno sabe lo que siente su corazón, y yo creo que una de las cosas Claro, que debemos aprender es a respetar y a ser más empáticos con los demás, más comprensivos, más solidarios, y la verdad yo a ellas les tengo muchísimo cariño porque hemos aprendido muchísimo de ellas, porque creo que es una de las pérdidas más fuertes que puede haber también, gestacionales, y que están muy en el abandono, muy como en último lugar, pero la verdad es que sí es bien importante, ellos han alzado mucho la voz y han logrado muchas cosas, sobre todo también en los hospitales con los médicos, porque también, bueno, ya tendremos un programa de ese tema, pero la verdad es que es súper interesante porque es cierto, eh, cada uno tiene una pérdida y hay que respetarla, y porque al final de cuentas, como dice, se rompen todas las ilusiones, todos los proyectos, todo lo que teníamos pensado con esos bebés que se quedaron en el camino, pero por algo dejaron su huella en la vida, dejaron su huella en el corazón de cada mamá, que eso es bien importante, aunque haya tenido un mes de gestación, dos, los que sean, son su paso por la vida dejó una gran huella en sus familias. Maru, ¿de dónde podemos sacar esas fuerzas? ¿Cómo hiciste tú para poder enfrentar esas pérdidas tan fuertes y ponerse de pie frente a la vida? Sí, nos dice, sí, los grupos, pero bueno, también es un trabajo diario de cada uno y es individual, bien lo dices. Sí, sí, Chayito, definitivamente pienso que en lo particular de mi parte, pues fue, yo creo, el amor de quien te ama, de los tuyos. En ese instante, pues estaban mis papás, estaban mis hermanas, a las cuales yo siempre pues, he sido muy apegada a ellas, y fueron como una red de ayuda. Mi esposo con su silencio, yo sentía que él no estaba tan afectado como yo, pero pues él tenía que salir a trabajar, alguien tenía que trabajar en la casa. Yo en ese entonces trabajaba en un colegio, yo estaba en la parte administrativa y mis hijos iban todos los días. Ese colegio estaba enfrente del coto donde vivíamos. Entonces los vecinos de alrededor, todo el mundo supo de ahí en los funerales, los niños se formaban para darme un abrazo con una flor blanca. Entonces, mis compañeras de trabajo también fueron muy importantes. Mi jefa es una amiga que hasta el día de hoy, yo me siento muy afortunada de contar con amigas que puedo sentir su amor, su compasión, y sí, definitivamente es un trabajo de día a día, porque aún hay días difíciles, aún hay días complicados. Eh, Hoy mi hija tiene 21 años y realmente hay veces que le digo, es que no es, me dice, es que tú los quieres más a ellos. Y le dije, no es eso, es que no los puedo ver. Y mientras yo vivo en la tierra, aunque he aprendido a pasos agigantados, pero no nomás ha sido el grupo, han sido infinidad de talleres. Bueno, yo fui hasta llegar a dar con esta Laura Rivas, la que sale en la tele de los espíritus y todo eso. Bueno, mi marido me regañaba y me decía que estaba loca y que no sé qué. Le dije, pues sí, sí estoy loca. O sea, porque mis hermanos me dicen, es que estás loca. Pues sí,
gusta ir, pero yo quiero ir, ¿verdad? Así que me di cuenta, en algún momento de tu vida te van cayendo veintes, o sea, veintes de cosas que cuando te dicen las personas en general, ahorita que decía ustedes que el duelo gestacional es como que lo minimizan, pues en alrededor minimizan la ausencia de nuestros hijos. O sea, a mí me choca, me molesta tanto que me digan, ay, yo no le gusta la página. Sí, no le vuelta la página, pues si no se fue el perro ni el gato, y aún así me importan. En un taller, un día estaba muy de los inicios, como a los, bueno, eran como 2 años, pero en la universidad que estudié me manda un post de un diplomado que había y nos presentamos, pero nunca se me olvidó una mamá que estaba ahí, pues era duelos y despedidas, se llamaba el taller. Y decía la mamá que ella estaba ahí porque su hijo se iba a casar y no sabía cómo desprenderse de él. Imagínense, yo con semejante dolor en mi corazón, y dije, ay, no, o sea, te das cuenta de cada cosa, pero en ese momento, hoy, a tanto tiempo de distancia, pues me doy cuenta que en ese momento a esa persona pues le dolía mucho, o sea, era su pérdida. Pero en ese entonces, pues para mí era, o sea, esta tonta dolor, es dolor, o sea, esto que estoy viviendo es dolor. También me di cuenta que yo no puedo agarrar un 33% y dárselo a mi hija y tú vive ese porcentaje por mí y al otro que vive conmigo el otro porcentaje y yo me quedo con el resto. No, Maru tiene que afrontar esto y sí es un día a día. Después han venido muchas pérdidas en mi familia y la persona que piensa, claro, un hijo definitivamente, lo digo con todo el conocimiento de causa, no hay, no hay un dolor tan grande. Me tocó enfrentar sola durante muchos años, muchas cosas, porque mi esposo y yo hubo muchos años que estuvimos separados. Entonces, eso también fue un proceso, porque no nomás era mi dolor, era el dolor de mi hija, que había perdido sus hermanos y parcialmente a su papá, porque sus padres estaban separados. Entonces, pues llega un momento en la vida en el cual pues tuve que sacudirme y salir adelante porque el amor infinito que yo le tengo a la hija que tengo, pues me di cuenta que yo no le podía dar lo que no tenía dentro. Entonces tuve que trabajar en ello y creo que sigo trabajando, sigo aprendiendo porque soy terrenal, porque aún estoy en este mundo y pues es el proceso de la pérdida, porque pues claro, mis hijos jamás, hay un solo día en el cual no estén en mi pensamiento, en mi corazón, en mis acciones, ellos están como muy presentes. Eso es algo que siempre sí lo tengo muy claro. Y pues bueno, este, hoy por hoy siento que disfruto mucho la parte de la naturaleza, la energía de un árbol, el canto de los pájaros. Amo con todo mi corazón ir al mar, o sea, es un estado como que donde entra el centro de mi ser, puedo encontrar un poco ahí, pero vas aprendiendo lo que sí te nutre y lo que no, ¿verdad? Entonces, es como una recta en la cual pues hay caídas, hay vueltecitas y hay que continuar, y hay que continuar. Y es de la manera como he podido salir adelante. Claro. ¿Verdad? Creo que, como dicen, la vida nos pone de rodillas, literalmente, pero poco a poco nos vamos levantando y al rato nos vamos a tirar, pero nos volvemos, así como cuando te arrastra la ola y ya estás así, y de repente llega la otra y pues te vuelve a aventar, ¿no? Pero creo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad que ni nosotros mismos conocemos. O sea, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo no pensé, o sea, yo diría que me dijeron que mi hijo había muerto, o sea, yo dije, ¿y qué voy a hacer? O sea, no, no voy a poder ni un día. O sea, no nos paramos ni un día. Entonces, pues no puedo. Pero entonces descubrí capacidad que tenía interior que ni siquiera conocemos. Que eso Sí, lo vamos conociendo en el día a día, y vamos descubriendo que podemos ir transformándonos y conociéndonos la capacidad tan grande que tenemos los seres humanos para clarísimo. Es increíble. Pero bueno, ahora que decías del taller que tomaste, nosotros también nos tocó en un taller de una señora que su pérdida era que se había muerto su perro. En ese momento yo dije, no es posible que esta señora estaba en un mar de lágrimas, estaba muy mal. Y yo decía, no, también lo mismo pensé también. Y dije, no es posible.
después de un tiempo te das cuenta que es parte de lo que nos toca vivir y ahora, bueno, pues entiendo perfectamente y respeto y digo, claro, a mí se me muere uno de mis gatos y voy a estar igual porque los amo. No lo entiendo, dice, por Dios. Pero bueno, yo creo que lo principal de todo es que en cuanto ya empieza a pasar, nuestro corazón empieza a estar en calma. Yo creo que el respeto es la clave de todo. Entonces, eso es lo más importante, porque bueno, pues hasta personas que decían, ay, bueno, que se muere el marido, pero una compañera dice, que se muere mi marido, hubiera muerto mi hijo. O sea, de verdad, a veces tu mente y tu corazón está tan dolido que dices cosas que después, Sí. a lo mejor ahorita nos reímos, pero en ese momento sale desde el fondo de tu corazón, porque dices, o decía alguien, no lo hubiera conocido, no me hubiera pasado. O sea, oye, pero bueno, sí, nuestra cabeza en ese momento está en un caos total, pero pues ahora nos reímos, pero en ese momento, de verdad, como digo, te sale del corazón y todo, pero bueno, es normal, parte de lo que cada uno nos hace. ¿Cómo es posible transformar tanto dolor y tú que lo has vivido en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, sobre todo con la pérdida de tus hijos? ¿Cómo puedes transformar ese dolor tan desgarrador, tan fuerte, tan impactante, tan indescriptible, porque no hay una manera de poderlo ni siquiera como Nombrar. definir? Dimensionar. Entonces, puedes transformar en amor. Sabes que yo siempre he sido, me gusta ir a mis amistades, a mi familia, me gusta mucho reírme de cosas que a lo mejor dices, ay, ni tiene gracia. Cuando yo vivo esto, llegué a un punto en el que decía, yo ya no voy a ser la misma persona nunca jamás. Que obviamente cambiamos. Ahorita creo que esto, viéndole de lo bueno, por así decirlo, soy una persona que disfruta la vida día con día, me agarro del amor de mis hijas y que nunca dejo de hablar de mis hijas. Mis hijos más pequeños no conocieron a Teresa. Si tú eres con ellos, tú dices, la conocen perfectamente, pero porque yo se los he Ajá. transmitido, o sea, yo se las digo, yo les enseño fotos, yo les digo cómo era, lo que ella hablaba, lo que ella decía, y ellos conocen a su hermana a través de mí. A mí me encanta, me fascina hablar de mis eh, y subo fotos de ellas en el Facebook y platico con amigas que no conocieron a Teresa sobre todo, y dicen, oye, es que es como si la conociéramos, pero porque yo así lo he querido, entonces eh, es parte el seguir, no porque ya no estén, es como decía Maru, ay, ya, dale vuelta a la página. Jamás se va a superar, jamás va a dejar de doler, si puedan pasar 20 años, 30 años, yo Teresa igual fue en el 2009, con Isabela fue en el 2015, y yo siento como si hubiera sido ayer las dos, o sea, yo recuerdo todo, todo es todo, o sea, desde que Teresa estaba en una fiesta, ahí se empezó a sentir mal, recuerdo paso a paso desde que llegué al hospital, la cara de los médicos que me dijeron ya no puedo hacer nada, con Isabela igual. Entonces, son cosas que aunque son muy dolorosas, las traemos aquí, eh, y, y, y te acuerdas de lo bueno, de lo malo, pero sobre todo los momentos más increíbles que pasamos con nuestros hijos, esos momentos no se borran. Entonces, mientras nosotros los estemos recordando, ellos no se van a ir nunca jamás. Y el que la gente, digo, a mí me encanta cuando me dicen, oh, soñé con tus hijas. A mí ya me hizo el día. O sea, si yo no las puedo soñar o si yo no tengo alguna, ahí ya me siento muy inquieta y siempre digo, Dios, si yo no las puedo soñar, alguien diga, la soñé, para mí ya es, así como que aquí está, ¿no? Entonces, el seguir honrando la vida de mis hijas, porque creo que una forma de honrarlas es seguir hablando de ellas, lo que es, que tampoco así como que, a ver, esto es de ellas, no agarren sus cosas, o sea, al punto de como ya yo en una de los talleres que también había una mamá que ella seguía celebrando el cumpleaños de su hijo, que había fallecido, y le compraba un pastel, y la foto de su hijo seguía ahí, no se podía andar ahí. Entonces, creo que eso es hasta cierto punto muy malo, porque no cierras esa parte. La familia no es de amistad. Yo celebro la vida de mis hijas, perdón, su cumpleaños. ¿Cómo lo celebro? Bueno, recordándolos, a lo mejor con una foto en el Facebook
mejor voy y la visito en el panteón, con una misa, no sé, de alguna forma, pero así como que no están físicamente aquí. Y de esa forma, entonces, con el amor de mis hijas, yo me hice un tatuaje, yo siempre, siempre, siempre fui enemiga de los tatuajes. Entonces, cuando yo un día dije, no, voy a tatuar el nombre de mis hijas, yo las relaciono con mariposas, no sé por qué, para mí son mis mariposas, y lo platiqué con mi esposo y le dije, ¿sabes que me voy a tatuar el nombre de mis hijas? Y me dijo, hazlo. Tengo la fortuna de que él siempre me apoya mucho en lo que yo decido. Mi papá me dijo, ¿cómo crees? Van a decir que esto, que el otro. Y le dije, no, no me importa. Aunque las llevo tatuadas en mi corazón y en mi vida, las quiero tener tatuadas. Y me hizo un pequeño tatuaje en la mano. Entonces, también, no hay días que uno me levante y las recuerde y en las noches platiqué con ellas, y eso es lo que me sigue manteniendo de pie. Gracias. Yo creo que es bien importante eso, esos pequeños actos que podamos hacer en su memoria, en su honor. Me voy a mover un poquito, perdón que la porque yo no me estoy viendo aquí, no tengo luz. Me muevo un poquito. Sí, entonces creo que es bien importante eso porque la mejor manera en que podemos honrar su memoria, el recordarlos con amor, como decías tú, a lo mejor en su aniversario hacer algo especial. Em, yo, por ejemplo, en el cumpleaños de Dorian, a él le gustaba mucho dar y entonces, pues, compartimos dulces con los niños en situación de calle. Igual el año pasado no se pudo porque, bueno, pues por obvias razones, Por esperemos que la este año se pandemia. pueda hacer algo, pero de alguna manera es seguir honrando su memoria y compartiendo su amor. Entonces, Claro, un compañero nos decía, yo creo que diario podemos hacer algo en memoria de nuestros hijos. Dice, yo diario, por ejemplo, si veo, no sé, alguien que va a cruzar la calle o que va cargando algo pesado, pues trato de ayudarle. Y si alguien, pequeños actos de amor los hago en memoria de mí. A lo mejor alguien va muy serio y le sonrío y esa sonrisa le cambió su día. exacto. Pequeños actos que podemos hacer, seguir compartiendo el amor por nuestros hijos. Y como tú dices, compartes con otras mamás, con otros papás, Maru también, entonces pues de alguna manera ese amor se va haciendo pues muy grande, se va haciendo inmenso. Maru, Claro. ¿cómo transformar ese amor, ese dolor en grande en Bueno, pues primero que nada, pues a pesar de que cuesta mucho trabajo irlo digiriendo, creo que la manera en como a mí me recibieron, como tantas manos que he sentido el amor, es por eso que digo, me gusta mucho usar la frase que no se han ido del todo, porque para mí, mis compañeras de inicio de Renacer, cuando me tocó llegar en el 2010 a Guadalajara y de la manera como me recibieron, hoy para mí son una parte esencial, son mi familia del corazón. Entonces, pues hubo tanta retroalimentación con ellos, con ellas, con todo el grupo en general, que empezamos pues a dar con el paso del tiempo. Era la oportunidad, mi hijo el grande era muy generoso, demasiado bondadoso. Entonces, pues realmente la transformación fue, primero que nada, me costó mucho trabajo deshacerme de sus cosas personales y yo buscaba a alguien que de verdad lo necesitara. Y en una ocasión llegó la mamá de unos niños que tenía parálisis cerebral con 12 años, su hijo. Entonces, pues realmente creo que para mí fue la persona indicada, donde por la parte material me tocó dar. Y en mi infinidad de ocasiones que estuviera yo cansada, agotada, pues sesionaba en Renacer. ¿Por qué? Porque decía yo, es un poquito de lo mucho que me han dado, ¿verdad? Y la verdad es que poco a poco vas transformando esa presencia. A mí mis hijos me han dado innumerables, de verdad, innumerables. Se puede decir que su presencia espiritual está presente, muestras de amor, de cariño, de su presencia. Claro que pues yo quisiera o sea, ahora sí que tocar, besar y todo lo que lleva, sí me da tristeza las fechas. A mí la fecha que más me tumba son las de diciembre. Para mí son muy complicadas. Pero en lo particular,
nos hemos acostumbrado aquí en mi pequeña familia, dice mi hija Fernanda, honrar su memoria la fecha de su nacimiento es como en honor a ti, hijo, hoy sonreí, hoy volteé al sol, hoy te compré un pastel, el chiquito que tenía 11 años, pues bueno, él amaba el pastel de chocolate. Entonces, y le encantaban los changos. Entonces, pues la verdad es que es como, tengo colección de changuitos y de Stitch, porque era el mono que cuando mi hijo cumplió 17 años, yo vivía en Tijuana en la frontera, entonces fuimos a un Thanksgiving y me pidió un Stitch y le dije, oye, Pau, tan grande que estás, o sea, un mono de esos. Y me dijo, mamá, no lo quiero. Y pues se vino con él. Pues ese mono fue como una vela en su ataúd y hasta el día de hoy, pues ahí lo tengo y sus compañeros en las misas de preparatoria me llevaban así sus cositas. Entonces, pues realmente, pues sí ha pasado un largo proceso, pero sí me doy cuenta de que ellos son amor. Algo que me arrepiento mucho, que no estuvo en mis manos en ese momento, fue que mi hijo mayor, como quedó con muerte cerebral, era candidato a haber sido donador de órganos. Entonces, realmente cuando escucho, una vez vi en History vi un documental, todas las vidas que hubiera sido, y de verdad que nadie me lo dijo, pero a mi esposo sí se lo dijo el doctor, y a mis hermanas, pues mi hermana la mayor es médico, entonces para mí hubiera sido el acto de amor más grande que pudiera haber hecho, pero no estuvo en mis manos, ¿verdad? Yo les quiero compartir rápidamente que yo le pedí muchísimo a Dios dos cosas, y mira que tampoco no era ni creyente ni devota, ni al contrario le decía, no existes, eres un esto, otro, como no pudiste rescatar a mis hijos, o sea, ¿dónde estaban tus manos? Y más que en ese momento se hablaba de una posible amputación para mi hija, la más chica, o sea, era la locura, o sea, yo creo que ni siquiera llegué a tener conciencia de lo que estaba sucediendo en esos momentos, pero algo que es una bendición de Dios es que mi hermana la mayor era médico y nos estaban trasladando al hospital de ella laboraba, y cuando ella me da la noticia de mi hijo Cristian, le dije, te pido dos cosas, Dios, porque mi esposo estaba detenido, y, y quería pedirle que no me diera en mis manos la oportunidad de desconectar a mi hijo, el mayor. Mi corazón sabía que Cristian no venía en esas ambulancias y se me cumplió. Mi hijo salió su papá, se despide de él y se va quizás a las 2 horas, yo creo. Él lo estaba esperando nada más. Y, y otra de las cosas que yo le pedí fue que pudiéramos despedirlo juntos, ¿verdad? Porque era muy fuerte para mí sola todo el proceso. Y también porque yo al tocarlo, yo sabía que él también se iba. Entonces, pues realmente, pues no tuve esa oportunidad, pero sí sé que a lo mejor si me lo hubieran dicho, irremediablemente no había nada que hacer, ya me lo habían explicado, mi hermana me lo había dicho a detalle, y y una de las cosas es que yo le prometí a él antes de morir que yo iba a ser fuerte y que yo iba a cuidar a su hermana y él a su hermano en el cielo. Porque desde que lo vi, sin que me dijeran nada, yo sabía que mi corazón me lo dijo, ¿verdad? Que tenían, claro, o sea, jamás lo tocas. Pero, pues hoy por hoy han sido muchísimos sesiones, testimonios de vida en muchísimos lugares, en donde el amor de nuestros hijos sigue siendo presente, como en este momento, ¿verdad? Pues aquí estamos. Algo que herramientas encontraste para ayudarte, porque realmente no asististe activamente a un grupo, ya después tú decidiste formar un grupo, ayudar y dices que lo de la fundación que fue luego. ¿Qué herramientas más encontraste? Primero que nada, el sentirme con tanto dolor, con fe, con esperanza. Jamás la perdí. No. Eso yo nunca con Dios me dejaba con la gente que tenía a mi alrededor. Porque siempre que necesitas enojarte con alguien cuando estás pasando por un proceso de duelo ante una pérdida de un ser humano. Eh, en mí fue fundamental el apoyo de mi familia. Hablo de mi esposo, hablo de mis padres, hablo de mis hermanos, porque formamos un equipo. Y eso me impulsó a decir, tengo que poner yo de mi parte. Buscar grupos de ayuda
Creo que eso fue el punto clave, la fe, mi familia y los grupos de ayuda, los tres en conjunto. eh, Porque yo hablaba con otras mamás a través de Messenger, en ese tiempo de Teresa no, todavía no existía el WhatsApp, Sí. y hablábamos, compartíamos historias y me podía pasar horas en la computadora hablando con muchas mamás que habían tenido hijos, con muchas historias, y entonces entendí que no era la única y que no, que a veces dices, es que nada más esto me está pasando a mí. Y se ha formado una bonita amistad en donde entre todas nos apoyábamos y nos dábamos ánimos y decíamos, hoy cómo te sientes. También es muy importante el entender que este proceso es de día a día, ¿sí? No piensa, porque nadie sabemos cuánto tiempo va a durar el duelo, eso es según cada persona, no podemos decir, ay, en un año yo ya voy a estar bien, o no, un día te puedes sentir bien, a lo mejor al día siguiente no, pero el que te empezaron a decir, esas mamás que ya habían pasado lo mismo que tú, cómo te sientes hoy, qué piensas, hoy soñé conmigo, todas esas cosas, porque la familia te ayuda desde otro punto, te dicen, ya no llores, por favor come, entonces tú dices, ok, ya no voy a llorar. Pero cuando tú entiendes que es bien importante descargarte, dices, padre, entonces eh, eh, digo, la familia lo hace por cuidarte, por protegerte, porque no te sientas mal. Y te dicen, es que si lloras no lo vas a dejar de pensar, cosa que no es verdad. Ujú. Es que si lloras te vas a enfermar. Claro que no, al contrario, si no lloras, te lo guardas, te vas a enfermar. Tienes que dejar que las emociones fluyan. Entonces, esas tres cosas me ayudaron muchísimo a salir adelante en mi primer pérdida. Ya con Isabela, para mí ya era demasiado. Yo sentí la presencia de Dios, literal, los digo. eh, yo decía, a ver, aquí sí, quiero que te presentes, quiero sentirte. Y después tirada en el piso, yo sentí mi cuerpo hirviendo y mi fuerza para poder despedir de mi bebé. No podía. Entonces, después dije, bueno, ahora necesito que me vayas poniendo las cosas y algo que me abra más mi mente para yo estar bien. En lo del diplomado en tanatología, y entonces eso, igual, con mi familia, con la fe que yo traía, me ayudó muchísimo, porque también conoces otras historias. Había en el grupo de tanatología, éramos como 20, cada uno tenía una vida diferente. Una compañera se le había fallecido su mamá y no podía afrontarlo, otra había pasado por un proceso de cáncer, otra trabajaba en una funeraria y cosas así, ¿no? Entonces empiezas a ver otras historias, porque el duelo no nada más es ante una pérdida. Había una que estaba ahí, se había divorciado y ella también, igual, también decía, "Híjole, yo soy la única, estoy aquí por una pérdida doble, triple", también cuento mucho al bebé que no llegó a nacer, y ella está aquí por un divorcio. Entonces empiezo a comparar, pero es parte de nuestro enojo. Ya ahorita con el tiempo dices, bueno, a mí me tocó esto, a mí me duele esto, a ella le dolió eso. Son dolores que no puedes comparar. Aquí seguimos de pie. Muchas gracias. Sobre todo yo creo que hay que tener apertura, ¿no? Digo, no todos tenemos a lo mejor la misma capacidad como para tomar un curso de tanatología, pero hay diferentes opciones que cada uno puede encontrar. No sé, a lo mejor hasta hacer pasteles, hacer diferentes actividades que de alguna manera te ayuden a que tu mente no esté divagando todo el tiempo con lo mismo. Y digo, de alguna manera no es evadirlo, pero sí como que ayuda a que no estancarnos todo el tiempo en algo. Pues, cada uno sabe qué es lo que le puede ayudar, leer, no sé, ver películas, pero sobre todo yo con, estoy muy de acuerdo contigo en esa parte donde dices el compartir con personas que están viviendo lo mismo que tú. Para mí eso fue lo que a mí realmente me ayudó muchísimo. Claro, en tu historia, ¿qué es lo que te ha ayudado? Diferentes. Bueno, pues creo que algo que ha sido muy importante es que el no quedarme estancada, aún como lagartija, en uno de los talleres me dijeron, muévete, no te instales en una carpa y te eches a dormir y te hagas la madre del sufrimiento. O sea, muévete, muévete, muévete. Y eso, créeme que lo he aplicado igual mucho respirar, respirar, Chayito. El inhalar y el exhalar es algo que es muy importante. Pero también un día llegué a tocar la mano de Dios después de que lo perdoné, porque según yo lo había perdonado por lo que me había hecho.
Entonces, creo que el amor de mis hijos, de mis 3 hijos, o sea, tanto la de la tierra como los que están en el cielo, siguen siendo un motor de luz, de esperanza, porque aquí disfruto al que tengo y suspiro por los que no están aquí físicamente, pero puedo sentir su presencia, puedo sentir su amor, puedo sentir esa relación de mamá que aún tengo con ellos. O sea, eso es algo que lo tengo súper claro, pero llegar a ese momento, pues han sido mucho trabajo, mucha historia de compartir y claro que hasta el último aliento para mí va a ser el anhelar su presencia. Ya no me pregunto el por qué me pasó, simplemente sé y tengo la esperanza de un reencuentro, no sé de qué manera. Mi padre, que en paz descanse, dice que ha de ser tan bonito que me había venido de regreso a contarnos cómo es ese amor del cielo. Pero quiero comentar por último que algo que me tocó muy fuerte en mi corazón fue ahora en el 2019 que muere mi papá y muere en el hospital donde murió mi hijo mayor. Este, híjole, fue impactante nuevamente y volví a sentir el dolor, pero ese dolor ya lo conocía y eso es algo que uno cuando dices, es que no puedo, sí podemos, porque si pudimos la primera vez, ese trayecto ya lo recorrimos. Entonces, vamos a ir y como el callejón, nos vamos a alcanzar el callejón de los trancazos, pero vamos a regresar porque ya sabemos cuál es el camino, ¿verdad? Entonces, pues procesé, me di el permiso de caerme, de llorar, de no levantarme no sé cuántos días de la cama. Gracias a Dios ya mi hija es mayorcita y mi esposo también, ya no ocupan que llegue a hacerles todas las cosas que normalmente hago, pero me di el permiso un tiempo y me levanto nuevamente. Entonces, pues creo que esa ha sido parte de la fórmula que a mí me ha funcionado, el poder saber que el amor no se muere, no se muere. Eso sí es algo que no nos puede robar ese fantasma, ¿verdad? Y que cada día crece más y que cada día de mi vida ellos, pues, al instante que yo abro los ojos, es mis hijos, mis hijos, bueno, así como le digo a mi hija Fernanda, buenos días, hija, ¿cómo amaneciste? También a mis hijos, gracias Dios por un día más y gracias, hijitos, por velar mi sueño, ¿verdad? Esa es la manera como yo honro a mis muchachos. Pues casi ya casi terminamos, se va rapidísimo el tiempo, nos podríamos quedar a horas. Sí, Sí, ¿es una nueva versión de hay una versión después? Sí. Y yo creo que ahorita soy una mujer muy fuerte en muchos sentidos. Disfruto más la vida. Y cosas, ¿no? Vienes a disfrutar la vida después de un golpe tan fuerte que nos creemos implacables, que nos va a pasar a nosotros. Tenemos a veces esas historias y decimos, ay, no, yo, luego me muero. Y no te mueres. Es verdad, no te mueres. Entonces, sí me gusta esta versión de mí. Soy una mujer más fuerte, soy una mujer que disfruto el aquí y el ahora. Yo ya no pienso en un futuro porque digo, esto está en manos de Dios. Trato de disfrutar mucho a mis hijos. Me salí a trabajar para estar al 100 con ellos. Ahora trabajo, pero en algo que manejo mis tiempos, mis tiempos. Y disfruto muchísimo cada cosa que hago. Sigo fallando como ser humano, sigo siendo un ser humano, pero voy aprendiendo cada día muchas cosas. Entonces, sí, me gusta más esa versión, pero no me gusta que haya sido así. No me gusta que esa versión que ahora tengo haya sido después de o a partir de, ¿no? Eh, pero bueno, normalmente así es, somos seres humanos y nunca nos creemos inmortales y nos creemos que nunca vamos a tener esas historias en nuestra vida. Pues, es cierto, la vida se da un giro de 180 grados, cambia todo. Y pues sí me gusta. No. Y aparte, ¿sabes qué? Todo nos pasa a decir, ¿por qué yo no sabía esto cuando estaba mi hijo? ¿O por qué no pude conocer estos lugares cuando estaba mi hijo? ¿Por qué no pude hacer esto cuando estaba mi hijo? Porque, porque no, así como tenía que ser. Eso debería de ser. Eso para entenderlo. Maru,
¿Te gusta la nueva Maru? Sí, Chayito, pues es que siento que ahora tengo más, más tolerancia, más empatía, más calma y más paz en mi corazón. O sea, era feliz antes y no sabía que podía ser feliz. Y con toda esta transformación he venido con otra faceta. Yo tengo un carácter muy, muy fuerte. Creo que esa es una también, eso ya es nato de mis herramientas. Pero, sin embargo, sí hay más misericordia, más empatía, soy amorosa. Eso sí, siempre he sido como muy elocuente en mis sentimientos, pero, pero sí me hubiera gustado haber sido más, con mis hijos, más tranquila, más, con un poquito más de paz, porque vivía acelerada, o sea, tenía una hija de kinder, otro de primaria, otro de secundaria, y pues corría todo el día, trabajaba, y hoy no trabajo por fuera, y siento mucho más paz en mi corazón, porque siento que he procesado la parte de tener, que la paz es lo más parecido a la felicidad. Entonces, que hoy puedo decir, hoy fui feliz porque estuve en contacto con ustedes, porque tuvimos esta charla, porque en el día disfruté al baby, que lo amo con mucho corazón, compartimos en familia un rato en la mañana, entonces, pero esos son fragmentos. Lo que hay aquí adentro es lo que realmente es con la manera que nos vamos a ir a dormir o vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, sí me gusta, Chayito, sí me siento más tranquila. Claro que como ser humano pierdo a veces la paz y la calma, pero de alguna manera es lo que les decía hace rato, ya sabemos el camino y ya sé que hay sentimientos que hay que trabajar, ¿verdad? Pero sí, Chayito, muchas gracias. Muy Muchas contenta de conocerlos. igualmente. Igualmente, Maru. Yo creo que nos pasa a todos de conociendo otra situación. Ay, ya Es cierto. sé, Sí, 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 ya sí, sé. es cierto. No, así tenía que ser. Pero bueno, yo creo que ahorita lo más importante es un mensaje le pueden dar a los papás que están iniciando en este camino, que bueno, de alguna manera pues su corazón está tan dolido, tan destrozado en este momento, ¿cómo darles un mensaje? ¿Qué mensaje le puedes dar hoy? El darse el permiso de llorar cuando tengan esa necesidad de llorar. Si quieren gritar, también es válido enojarse, que vayan dejando que las emociones vayan fluyendo, que no se desesperen, que a veces entra mucha desesperación y que acepten primero que nada pues, la realidad. Es decir, eso es lo que está pasando, no puedo cambiar la realidad y intentarlo, al menos intentarlo, que el no puedo no entra aquí, el decir no puedo, es muy diferente al no quiero. Y cuando lo intentas, cuando tienes una red de apoyo, es posible, pero es todo un proceso, hay que ser pacientes, es un día a la vez y sí se puede seguir adelante. Gracias. Maru, Yo les diría que tengan muchísima misericordia de la gama de sentimientos. La gama de sentimientos es lo que dice Ale ahorita, es como cuando vas a una tienda de pinturas y ves el amarillo, el rojo, el verde y ves un montón de colores. Sí, son los sentimientos que tenemos y que son todo lo que sienten, todo lo que piensan y todo esas rabias, frustraciones y las partes del duelo que nosotros hemos transitado tienen que pasar para poder elaborar un duelo sano, porque si no se dan el permiso de confrontar el dolor como las llagas, yo me acuerdo cuando yo curaba de las rodillas a mi hija y me decía, me tocas y me duele, me gritaba. Y el doctor me dijo, o sea, tienes que llegar hasta lo más profundo y donde, aunque grite, aunque se doble, tienes que poder más que ella para que puedas sanar. Sí es el duelo. Tenemos que confrontarlo, tenemos que pelearnos para después reconciliarnos con él. Porque esta vida, algo que me tengo muy claro yo, es que esta vida vamos a estar de buenas o de malas. Entonces, si vamos a vivir con dolor, yo creo que nuestros hijos no estarían contentos, porque el amor que sentimos por ellos es el mismo amor que ellos sienten por nosotros. O sea, si a mí mis hijos me hubieran visto derrotada completamente, hubieran dicho, o sea, mi mamá
pudo levantarse. Entonces, ¿dónde está el amor? Bueno, en mi caso, con mi otra hija. Entonces, tenía que levantarme, o sí, o sí. O sea, no había opción. Y hoy por hoy ella sabe que me doy el permiso muchas veces de sentir nuevamente, ahora que salió esta versión de la aplicación de Eritech, donde les recreas la vista. Sí. Ay, bueno, duré como 2 días. O sea, ellos no me vieron, pero yo me revolqué de dolor y lloraba y decía, o sea, ¿por qué, Dios mío, me tocó vivir esto? O sea, yo quisiera verlos así, pero pasó. Y entonces, pues hay que resurgir nuevamente para poder honrarlos, y amarlos es darles el lugar que tienen, amor y luz. Es lo que yo te puedo decir. Muchas gracias. Bueno, Gracias. yo también más comentar que sí es importante que se tenga paciencia. A veces creo que al principio quisiéramos que ese dolor terminara y que pasara el tiempo rápido y que nos sintiéramos mejor. Hay que tenerse mucha paciencia, porque muchos papás dicen, no sé cuánto tiempo me va a durar y cuándo se me va a quitar el dolor. Cada uno es una historia de vida diferente, cada uno tiene su tiempo, no tenemos el tiempo exacto, ni tenemos la respuesta, ni tenemos la receta mágica, solamente les podemos decir que sí se puede, que aquí hay 2 testimonios de mujeres que han logrado seguir adelante, han logrado levantarse, ponerse de pie ante la adversidad, que no estamos comparando el dolor, porque cada uno tiene su dolor individual, independiente, y cada uno es una historia de vida, pero el perder 3 hijos, el perder 2 hijos, bueno, pudieron, entonces creo que cada uno podemos, según lo que cada uno esté viviendo, entonces todo es mucha cuestión de amor, de actitud, y de decir qué homenaje le quiero brindar a mi hijo, y no le quiero brindar, no le quiero brindar el dolor de ver a su madre o a su padre tirado, sino ver a su mamá que está luchando todos los días por ponerse de pie y sobre todo por el amor que me tienen. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Ahora con estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que también es una como llamar la atención, una sacudida para todos y decir todos los días a la gente que queremos cuánto la queremos. Porque ahorita ha habido muchas despedidas sin poder siquiera Sí. verlos, Gracias a Dios. sin poderles decir adiós, pero tampoco a veces nos quedamos con las ganas de haberles dicho cuánto los queremos. Entonces es otra llamada de atención de decir, dile a tu gente si quieres, cuánto la quieres día a día, porque no sabemos cuánto, la vida es tan frágil, es finita, entonces creo que eso es lo importante, el decirlo todos los días cuánto los queremos. Y pues bueno, muchísimas gracias, la verdad me encantó esta plática, muchas gracias por su mensaje, quiero verla siempre sonreír y con esa alegría. Ale nos hace mucho reír en el Facebook, Sí. ahora con esto, pero bueno, pues Sí. muy bien, muchas gracias. Oye, ya no TikTok porque un adolescente y me dice, mamá, por favor, ¿qué te pasa? Entonces ya dejé un poco de los zapatos y de ponerlos. Pues entonces, ¿Se veían? por ahí, pero bueno, si Erika Buenfil los hace, por Dios, porque Claro. Pero si yo no los he visto, te buscaré, Ale. Ahí los tengo en mi Facebook. para que los vean. Ok. bueno, pues muchísimas gracias, abrazos. Gracias. Gracias a ti, Rox. Gracias, Muchas gracias. Nico. Para ti, le das un abrazo a Nico. Y por último, nada más quiero decirles a los papis y a las mamis, no hay pastillas, no hay tiempo, no hay medicamentos, más que el tiempo que nosotros decidamos invertirle a una recuperación para salir fortalecidos de, ¿verdad? Y que pues aquí estamos con todo nuestro cariño. Les mandamos un abrazo a todos los papás de Brazos de Esperanza. Yes. Muchas gracias, Chayito. Siempre.